Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas, internautas, a través de YouTube. Bien, el tema que tenemos en el día de hoy, un tema, digamos, de prolongación de lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con la crisis humanitaria por desplazados venezolanos en Latinoamérica. Ese es el tema puntual que tenemos para discutir, discernir en el día de hoy. Y claro, esperamos la opinión y comentario de todos ustedes. Así que bienvenidos a nuestro equipo de trabajo, a César Campos, al licenciado Guillermo Molina. Sean bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Carlos Pavón, César Campos y detrás de cámaras Roger Cortés. A todos un saludo muy especial, tanto a los internautas como a los radioescuchas de el sistema de alianza de radio online y de Radio Nueva Juventud FM Estéreo, que está vinculada indudablemente al sistema ARO. Bueno, muchas gracias, Carlos y Guillermo. Un saludo especial para Roger y para todos los afiliados al sistema ARO, por donde estaremos emitiendo el programa Opinión Pública, originado desde Radio Nueva Juventud y la básica del sistema ARO. Bueno, recordemos también que nos pueden seguir a través de nuestro portal pavonroca.com, todos estos temas que estamos llevando a cabo ustedes, pues para ponerlos en conocimiento, en actualidad, y también invitarlos para que tengan, digamos, un poco más claro y poder enfocar, porque la realidad es que los medios de comunicación tradicional no nos hacen llegar, pero para eso estamos nosotros aquí como medio independiente. Bien, entremos en tema, Guillermo y César, sobre este tema de crisis humanitaria por desplazados venezolanos en Latinoamérica, que son muchos los que están ya llegando a Colombia, especialmente a Colombia, y Ecuador también, están cogiendo ya a la parte también un poquito más abajo. La migración de estos venezolanos pues ha sido, digamos, en este momento para la población colombiana un dolor de cabeza. ¿Es así o no, Guillermo y César? Bueno, las migraciones son cada vez más frecuentes en el mundo. Todos los países que han tenido guerras, que han tenido violencia, que han tenido crisis económica, sea por diferentes circunstancias, pues existe migración. Y el problema venezolano es un problema histórico que tiene que ver con la forma como Venezuela administra sus recursos y cómo se convirtió en la época de la derecha, porque fue desde ahí que se empezó a generar una crisis. Esa crisis llevó precisamente a lo que se conoce como Revolución Bolivariana, y que la Revolución famosa bolivariana no ha podido resolver, y que se han agravado incluso algunos factores, pese a las medidas tendientes a diversificar la economía y que no dependa exclusivamente del petróleo, pero su modo de producción, su estado organizado, pues no ha podido romper las relaciones capitalistas de producción, y por lo tanto no resuelve los problemas fundamentales de la población venezolana, y eso crea una crisis sin precedentes a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel humanitario, que también le carga a los otros países indudablemente su situación de calamidad. Valdría la pena hacer como una especie de análisis sobre por qué la economía venezolana, realmente el gobierno venezolano no ha podido resolver ese problema de crisis, ¿no? Porque pues ya planteo yo, es histórico la forma como económicamente Venezuela había venido manejando su economía, y cambiar eso de un momento a otro no era tan fácil, y fuera de eso, desde aspectos burocráticos y desde aspectos de escritorio, pues jamás una revolución va a resolverlo, ¿no? Porque entre otras cosas es simplemente cambiar un amo por otro y cambiar unos patrones por otros. No sé qué opina César al respecto. Guillermo y Carlos, es evidente que los problemas macroeconómicos que tiene Venezuela son los que
han llevado a la crisis, entre otras cosas, ¿no? Hay factores externos también, ya lo hemos comentado en otros programas que la injerencia norteamericana es fundamental en la crisis, es decir, de forma negativa para la crisis que está viviendo Venezuela. El sistema económico que tiene, que es un sistema centralizado de producción, lo que usted dice, no ha podido superar esos baches porque a Venezuela le entraba el dinero a chorros con el petróleo, entonces la industria no se desarrolló, la agricultura no se desarrolló, los subsidios hacían que la gente en Venezuela no viera la necesidad de hacer otra cosa, porque todo lo podía comprar sin necesidad de producirlo. Entonces ahora que el precio del petróleo ha bajado y que los mercados se han cerrado, pues Venezuela no tiene nada. Aparte de eso, la oligarquía, la gente que tiene los recursos económicos se ha llevado el dinero del país. Entonces la producción está estancada, lo que implica que el poder adquisitivo de los venezolanos frente a la inflación que se está presentando allí, pues es terrible. Y eso, la baja productividad y la inflación alta, yo lo llamo el bloqueo norteamericano para el ingreso de recursos al país, sumado a las políticas macroeconómicas que no han funcionado, pues han hecho que los venezolanos hayan entrado en una crisis económica y que afecta también la parte social, porque una familia, que como sucede aquí también, porque aquí también hay una crisis fuerte, lo que pasa es que nosotros pensamos que estamos mucho mejor que Venezuela y no nos hemos ido a algunos sitios de las ciudades donde hay unos cinturones de miseria enormes, que no tienen necesidades satisfechas, las básicas ni siquiera. Pero entonces nosotros no tenemos el mismo sistema de productividad de Venezuela y por eso no se siente tanto como se siente en Venezuela en este momento. La inflación que nosotros padecemos no es tan alta como la que tiene Venezuela y como ya lo anotaba anteriormente, pues es por factores externos. Eso es lo que ha hecho que entonces la población venezolana en gran cantidad empiece a migrar, ¿cierto? A buscar una posibilidad económica un poco diferente. Miren ustedes que han llegado a Colombia donde tenemos también una moneda muy débil y la moneda nuestra, en este caso, en este momento, es un paliativo para ellos porque les ayuda. Lo que se ganan aquí les sirve para comer y para comprar algunas cosas, de aquí llevan alimentos, de aquí llevan algo de medicina, con eso poco que se ganan. Pero en este momento la cosa ya se ha tornado mucho más difícil para Colombia, porque lo que comentábamos esta cámara con Guillermo, Colombia está haciendo como un corredor para desplazarse hacia otros países, Chile, Perú, Ecuador, es decir, más al sur del continente. Y eso es lo que se ha venido mostrando en los noticieros, lo que nosotros palpamos en todas las ciudades, ¿no? Hace poco escuchaba en Bucaramanga cómo se están... cómo está llegando la gente de Venezuela, pero acá en Ibagué también ya tenemos gente, en Cali ya tenemos gente, claro. En todos los lugares en Colombia tenemos migrantes venezolanos que están buscando, como decía, una oportunidad económica que les ayude a aliviar su situación. Yo le veo a Guillermo unas cifras de las tendencias migratorias a nivel Latinoamérica y mundial. Valdría la pena pues hablar sobre esas cifras porque se habla, por ejemplo, Colombia, se habló de migración, son muchos los colombianos que están en muchos países, más que todo por la cuestión de la guerra, no tanto como está padeciendo Venezuela, que es por cuestión de hambre y desempleo. Bueno, aquí también fue por desempleo, no mucha gente que fue para el exterior también sí, hacía sí, pero hay gente que sobrevive con el sueldo, pero es que allá la gente no sobrevive ni siquiera con un mínimo, porque lamentablemente pues también es cuestión de falta de medicamentos, falta de alimentos, entonces la gente tiene que emigrar hacia otras partes, ¿no? César apuntó a un aspecto importantísimo en lo que atañe al manejo económico venezolano. Realmente las puntadas que empezó a dar el gobierno venezolano después de la entrada del chavismo, pues trajo aspectos supremamente positivos e intenciones por tratar de cambiar el sistema basado en el petróleo. Lamentablemente Maduro no logró canalizar la visión y concepción tendiente a generar un modo de producción, un sistema de producción diferente. En alguna oportunidad, en otro programa, yo planteaba cómo es necesario acabar con el mito de que Venezuela es socialista.
el hecho de que allá se autodenominen socialistas no significa que haya socialismo. La intención era esa, pero resulta que construir un socialismo con el esquema de un Estado capitalista es muy complicado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la dirigencia chavista es una dirigencia burocrática, Sí. es una dirigencia que no está desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político preparada para impulsar una revolución que permita no solamente unir a todos los sectores fundamentales del pueblo venezolano en una unidad común para tratar de sacar adelante, por ejemplo, la producción agrícola y la producción agrícola incluso industrializada. Se han hecho intentos. Hay granjas donde se empieza a producir, pero la producción todavía no supera un 10, un 11%, que no representa pues para el consumo general el abastecimiento que requiere. Fuera de eso han tenido supremamente fallas en lo que atañe a la circulación de la producción, y debido a una política equivocada de subsidios han pretendido solo con asistencialismo generar problemas o resolver los problemas del hambre y los problemas de la miseria y los problemas de la salud y los problemas de la producción. Resulta que en un verdadero Estado socialista la movilización de las masas y el apoyo directo del Estado, por ejemplo, para comprar tractores o comprar maquinaria agrícola que permita que la producción se intensifique, que las granjas agrícolas y que la tierra sea de los mismos campesinos, que sea productiva. Claro, y que sea productiva, pues no ha dado resultado. La nacionalización de algunas fábricas y de algunas empresas importantes no llevó a que realmente el control lo ejercieran los trabajadores, sino lo ejerciera una burocracia, ¿cierto?, que está pensando más en cómo ganar plata individualmente, porque el sistema capitalista lo que genera permanentemente es eso, capitalismo. Para poder derrotar el capitalismo se requieren procesos de educación y formación que hagan posible que la gente no esté pensando a toda hora en ganancia, sino en beneficio común, en lo colectivo, claro. En lo social. Y Venezuela no es eso. Entonces, a la gente le han vendido un mito tendiente a que Colombia y Latinoamérica se derechice con el miedo de que en Venezuela nos van a llevar al castrochavismo y que eso es socialismo. No, ahí es donde está la manipulación mediática de los sectores oligárquicos para tratar de impedir que el pueblo colombiano y que el pueblo latinoamericano asuman conciencia frente a la explotación de los monopolios norteamericanos y extranjeros y que se llevan los recursos naturales, y nos colocan de ese ejemplo malo que ha tenido el manejo de la economía venezolana y que hace que esta crisis se agrave más, sobre todo ahora en el gobierno de Maduro. Si a eso se le suma lo que expresaba mi amigo César, un analista que vale la pena que la gente lo escuche, porque ahí está expresado uno de los puntos claves de esta situación venezolana, que es las medidas que el gobierno norteamericano ha venido estableciendo contra Venezuela, desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista de la adquisición de maquinaria y adquisición de industria que permita salir adelante. Lo único que ha tenido Maduro y Chávez fue empezar a entregarse a las manos de otro capitalismo también, como es el chino y como es el ruso, Rusia, sí. De tal manera que pues ellos tampoco van a dar puntadas sin dedal. De modo que pues en este momento puede ser un paliativo, pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque a ellos también les importa vender lo que quieren vender, sí, y no lo que necesita realmente Venezuela ni el pueblo venezolano, y ahí es donde también está fallando la dirigencia. Ese famoso Partido Socialista Venezolano, pues el nombre es muy elocuente. Le quedó grande ese nombre. Le quedó grande desde hace mucho rato.
Entonces a la gente le han vendido eso y ese es un mito y eso hay que decirle a la gente con claridad, no es ningún socialismo. ¿Podría Maduro superar esa crisis humanitaria de los desplazados a corto tiempo o a mediano tiempo? Yo veo que es muy difícil porque hay unas presiones externas también muy fuertes, ¿cierto? Y lo que estaba diciendo Guillermo y lo que hemos comentado aquí hace un momento, las políticas macroeconómicas son fundamentales para que esa crisis pudiese ser solucionada, porque no hay un sector productivo que esté jalonando ese desarrollo que permita tener empleo en Venezuela. No hay producción, si no hay producción no hay consumo, si no hay consumo no hay dinero, si no hay dinero no van a salir de la crisis. Ahora, el hecho de que con las políticas macroeconómicas Maduro haya empezado a sacar dinero, lo que ha sido es contraproducente, porque eso ha dado más velocidad incluso para la inflación. Miren que nosotros sabemos que el salario mínimo en Venezuela ha sido aumentado en varias ocasiones, del 100% varias veces, pero la inflación va mucho más allá, va mucho más rápido. ¿Y a qué se debe? Es posible que estén haciendo esfuerzos ingentes para tratar de solucionar esa parte económica que van a tratar de parar la crisis humanitaria que hay ahí en Venezuela. Pero el problema es que desde el exterior están pensando otra cosa. Y entonces el sistema político en Venezuela no va a ser capaz de hacerlo solo. Guillermo, si existiera alguien, una potencia que le ayudara realmente a la parte común, a la parte del pueblo, podría hacerlo. Pero usted lo ha dicho muy bien. China y Rusia están vendiendo armas, están vendiendo un montón de cosas para sacar provecho de esa situación. Y Venezuela está en este momento súper endeudada. Pero podría ser si de pronto Rusia, por ejemplo, le proporcionara ayuda técnica, ¿cierto? No, ellos han recibido ayuda técnica. El problema fundamental es que esa ayuda, si bien es cierto en algunas granjas y en algún sector industrial, pues es hasta ahora muy débil. Y el autoabastecimiento, que es lo fundamental, antes que cualquier otra cosa, pues es clave. ¿Por qué? Porque es que la gente se muere de hambre. Claro, la soberanía alimentaria en Venezuela no existe y nosotros vamos para allá. Pero ahí también hay que aclarar otra cosa. A la revolución bolivariana, todo el mundo le echa la culpa de que ellos son los que han creado la crisis. Resulta que la crisis venía porque el sistema centrado en el petróleo generó que no haya producción, claro, y que no haya desarrollo de esas fuerzas productivas. La intención que han tenido los dirigentes venezolanos ha sido buena, pero ¿cómo no se concreta? Porque es que se necesita un partido que aclare, un órgano que aclare, una serie de fuerzas políticas revolucionarias que aclaren qué camino seguir, y no desde los escritorios y no desde los ministerios, es movilizando a todo el pueblo para sacar adelante la producción. Yo lo expresaba con anterioridad. Los recursos fundamentalmente que llegan de los préstamos que ha dado, por ejemplo, Rusia, porque Rusia les ha dado unos préstamos, obvio que tampoco son gratis, sí. Lo mismo China, pues están espaliando, tratando de apagar el incendio. Y resulta que de esa manera es imposible poder sacar adelante un país. Lo otro es que la estructura misma no ha cambiado. Entonces lo que se requiere es profundizar la revolución. Es decir, que los medios de producción sean realmente para el pueblo y que el pueblo, con la ayuda técnica de los préstamos o con la ayuda técnica que ha venido de pronto manejando últimamente, pues salga adelante. Hay que hacer primero, Guillermo, una revolución en el sistema de la productividad y el sistema económico para que se haga y lo otro es un fundamento, exacto, para que tenga un fundamento y se pueda hacer una revolución política e ideológica, ¿sí? Porque, claro, porque esa corrupción que está mencionando usted no es solamente en Colombia. Venezuela, lo que usted ha dicho, el sistema político está tan corrupto. Que los recursos que hay
ha enriquecido a los dirigentes. Porque Y eso es es lo que ha hecho también que la crisis se haya profundizado A y eso que se quería haya llegar. aumentado el desplazamiento. A eso quería llegar una pregunta que nos hacemos también en la sociedad y algunos analistas, que Venezuela está dividido en tres sectores. Una es la que los seguidores de Maduro, los del mismo chavismo, la otra que es la clase empresarial más rica que hay, el monopolio, y la otra la clase trabajadora, el pueblo común que está, digamos, en contra de este gobierno de Maduro, que le ha tocado, mayor parte de ellos, migrar hacia otros países. Entonces yo pienso que la gente que queda allá, más que todo en Venezuela, son los seguidores de Maduro y la clase más oligarca que hay, que tiene con qué sostenerse, y lógicamente pues le toca patrocinar al gobierno, y los mismos seguidores de Maduro que han estado, digamos, aliándose y teniendo beneficio personal de esa corrupción que usted mencionaba. Los oligarcas se han sacado su plata y también se han ido. Los oligarcas Sí, están lo que desde afuera. hay es unos nuevos oligarcas. Unos nuevos oligarcas. ¿Cierto? Pero es que ahí hay una cosa, un problema que ha tenido este tipo de revoluciones, que no son revoluciones realmente socialistas, que son revoluciones democrático-burguesas, ese es el carácter. Son revoluciones que primero conservan la estructura del capitalismo, en segundo lugar la base ideológica y política en la cual se viene construyendo el ideario, por ejemplo, bolivariano, ha sido de militantes que estaban en el ADECO, en el COPEI, en la Unión Democrática, etcétera. Es decir, en todos los partidos tradicionales cuya base ha sido corrupta, cuya base ha sido de liberalismo, de la visión de consumo, de mercado, no la visión de cooperativismo, de socialismo, de socializar los medios. Entonces lo que han hecho es parasitar por un lado y tratar de aprovechar eso para su beneficio personal. De ahí que lo que se requiere realmente en Venezuela es una verdadera revolución. Guillermo y César, entonces hablemos un poco más de ya esa ola migratoria que viene sucediendo, y especialmente en nuestro país. ¿Hacia dónde están cogiendo todos esos venezolanos? Bueno, realmente Colombia ha sido el puente para Latinoamérica y para Norteamérica. En Colombia, hacia el año 2015, estaba reportando 48.714 migrantes venezolanos. Y fíjese que hacia esa fecha todavía no había la ola como si se incrementó hacia el año 2016 y 2017. Porque no estaba acentuada la crisis económica tan fuerte. Correcto. Pero fíjense que el problema se ahonda es a partir del 2016, Sí, en que está Maduro. Antes la situación la estaban empezando a resolver. Por eso es que sectores mismos del chavismo se le empiezan a oponer a Maduro. Y hacia el 2017 ya habían más de 630.000 venezolanos en Colombia. Quiere decir que se aumentó en muchos porcentajes, que le viene trayendo indudablemente problemas también a la economía colombiana y problemas, pero también pues los migrantes también ayudan indudablemente con su trabajo, porque hay muchos venezolanos que vienen, que están trabajando, que están también aportando al país, y eso es importante. Las migraciones no son solo negativas para la población que las recibe, son positivas también porque el esmero, el esfuerzo para salir adelante de esas familias pues ayudan también al desarrollo del país. Eso fue lo que hizo crecer, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Puedo decir otro país, por ejemplo, a Ecuador. En Ecuador, hacia el 2015 habían 8.901.000 migrantes venezolanos. Aumentó a 39.000. No sé, ¿usted qué otras cifras tiene? Guillermo, no, pero yo quiero acotar algo, y es que eso que está ahí, que es la tarjeta de movilidad fronteriza, es lo que ha permitido el paso mucho más fácil por nuestro país, y que sirve como corredor para llegar a países como Ecuador, Perú, Argentina, sí, claro, que tienen buscando una mejor calidad de vida, buscando una mejor calidad en los ingresos.
Y esa tarjeta de movilidad fronteriza es la que ha hecho que ahora lleguen con mucha mayor facilidad los migrantes venezolanos al territorio colombiano. Y eso en muchas ocasiones ha causado problemas en las ciudades. Los venezolanos afirman, nosotros nos hemos sentido la mayoría de veces muy bien tratados por los colombianos, nos brindan alimentación, nos han brindado hospedaje en algunos casos, pero hay momentos en que en algunos sitios es tanta la gente que ni la población le puede brindar ayuda, ni las alcaldías, ¿no? Que no tienen los recursos económicos suficientes para atender la población colombiana, mucho menos para atender a otra gente. Entonces, mire usted que lo que decía es verdad. La migración... Además, eso se ha visto mucho hacinamiento. Ya les ha tocado adaptar albergues en escuelas, en sitios... Pero es que ahí hay que analizar un aspecto. Colombia contribuyó a la migración venezolana, porque es que la política de la tarjeta de movilidad migratoria que estableció Colombia en la frontera fue decirle a los venezolanos, bueno, el que quiera venir, venga. Venga, exacto. Que acá le vamos a colaborar. Y cuando la cosa se no pensó que fuera a ser tan grande. Claro, cuando la cosa se empezó a generar... Pero esa fue la estrategia cuando antes del gobierno cuando se vino las elecciones presidenciales. En el 2015-2016. Y entonces esa política del gobierno colombiano estimuló la migración. Y después de estar acá, al no ver que estaban siendo atendidos en la salud, al ver que acá también había más desempleo, que también había mucha dificultad para poderse sentar, pues empezó la migración. Por ejemplo, en Brasil, esa migración de 3.425 que estaba en el 2015 aumentó a 35.000 al 2017. 10 veces más. Hay una que llama la atención, que es Argentina. A pesar de que queda bien al sur, bien retirado. Cono Sur, bien retirado, la migración que estaba en el 2015 en 12.856, pues llega en este momento a 57.000. Imagínense usted. Igual que la chilena. Claro, en Chile, por ejemplo. En Chile, no de 8.000 a 119, pasa a casi 120.000. Es supremamente alto. Claro, pero fíjese que el gobierno colombiano, con doble intención, lo hizo no solamente para calmar la situación en ese momento, porque en ese momento no estaba la crisis, y ahorita se les vino eso también de doble vía, y es que la cantidad de venezolanos que han llegado a todas las ciudades. Aquí en Ibagué hay muchos venezolanos que trajeron sus hijos, están estudiando en el sector público, se han recibido como se ha recibido en el resto del territorio nacional, y son unos muy pocos que han tenido pues la visión de los medios de comunicación, incluso de señalamientos de robo y toda esa cosa, pero son realmente... Es un reducto, digamos, igual que pasa en Colombia, ¿no? Los colombianos que van a otro lado van a trabajar, pero hay uno que otro que va a hacer... Ahora, en Estados Unidos, en términos generales, pues la mayoría de migrantes se fueron en el 2003, 2004, 2005. Hasta el 2015 habían 255.000, al 2017 290. Entonces, fíjese cómo es la política norteamericana. Para allá se fueron los más electos, los que tenían plata, claro. Los que tenían la plata, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues trata de no recibir. No, y es que ninguno va a ir porque no tiene cómo. Claro, no tiene los cómo. Que van allá son los que tienen los recursos económicos suficientes, los mismos que los que van a Europa. Mire usted, por ejemplo, en España de 105 a 208.000. De Italia, bueno, Italia fue muy poco, ¿no? De 48.000 a 49.000. En Panamá, es que la cosa es pronto, la cifra no es tan grande, pero de 9 a 36.000. Claro, y Panamá, un país tan pequeño, claro. es mucha gente. Bueno, conclusión, Venezuela, al paso que va a quedar solamente Maduro con sus aliados nomás. No, tampoco, mire, si usted mira, Colombia tuvo desplazados internos casi 6 millones de desplazamiento interno, y los desplazados externos también superaron cifras que lo que pasa es que acá no se le ha mostrado a la gente toda la cantidad de desplazados que hubo desde la década del 80, luego desde la década del 2012 en el primer gobierno de Uribe, y así sucesivamente. O sea que aquí ha sido muy fuerte. Sino que los medios de comunicación, obvio, lo que están es exagerando cifras y todo. Claro, la situación de Venezuela es dramática, es de crisis, pero
Fíjese que acá en Colombia la crisis generalizada en sectores medios y medios bajos es también supremamente preocupante. Uno se pone a hablar con las familias, con varias familias humildes y todo, y la gente tampoco es que tiene las 3 comiditas servidas. Sí. Acá la situación en el Chocó, Hay gente que tiene menos de $1 diario. en La Guajira, acá la situación, pero no son en este momento, digamos, la óptica de la mediática internacional para decir, mire que es que Colombia vive una crisis. No, acá hay una crisis latente. Bueno, ya entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Rápidamente una conclusión, esta es como parte No, pues final. que esta crisis que está afectando a los venezolanos también está empezando a afectar a la población colombiana. Y En muchos latinoamericana. Sí, yo creo que pues el problema de las migraciones las han tenido todos los pueblos. Venezuela vive una crisis muy difícil, pero el gobierno colombiano no debería, ni ningún gobierno a nivel internacional, inmiscuirse, ni mucho menos generar políticas en contra de la misma economía venezolana. Lo que antes debemos es colaborar, contribuir para que ojalá ellos allá puedan sacar adelante su economía y su país. Bien, muchas gracias entonces a Roger, detrás de cámaras, a César, a Guillermo. Esperamos a todos nuestros cibernautas e internautas seguir estos temas de mucho interés, así que nos vemos hasta un próximo programa.